Bienvenidos a este canal de YouTube del Té de la Cruz. Bonito inicio de semana. Saludos desde Puebla, aquí andamos en Angelópolis. Pues aquí trayendo la conferencia de Palacio Nacional en este canal de YouTube del Té de la Cruz. Denos ahí su like, acá abajo la campanita, píquenle, púchenle. Pido una disculpa por el internet. Se suspende. Entonces, ahora, los que no dijeron nada, Quedaron mudos. cuando se engañó y se derrochó dinero, son los que están molestos por lo de la refinería Olmeca. Y así, el Tren Maya. Imagínense, estuve ahora el fin de semana. No son propietarios los que tienen el amparo, hay gente desconocida, claro, vinculada a estos grupos de poder, los mismos que presentaron los amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles. Y nos tienen parado, ya va para 3 meses, con todo el gasto que esto significa. No va a terminar Sin razón, porque, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hay una destrucción ambiental. ¿Cómo es que se está trabajando en 1,450 kilómetros y no estamos trabajando en 100? Y qué casualidad que la destrucción es en donde están las inversiones más fuertes y los intereses económicos, en el tramo Cancún-Tulum, que además es donde existen menos vestigios arqueológicos. Pero el propósito es que quedemos mal, que no podamos inaugurar el año próximo el Tren Maya. ¿Sería posible que pudiera no inaugurarse el próximo año? Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya. Es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados corruptos le causen daño al pueblo y a la nación, porque se trata de presupuesto público. Imagínense lo que se está perdiendo cada día que pasa. Entonces, sí, vamos a terminar. Presidente, en turno. Pero a ver, el Papa, ¿qué dijo? ¿Sí? Cambios más logrados y cuánto es lo que falta. Las cosas que yo hice no me las inventé, ni las soñé después de una noche de indigestión, no. Recogí todo lo que los cardenales dijimos en las reuniones pre-conclave que tenía que hacer el próximo Papa. Todos éramos conscientes de que el próximo Papa estaba ahí, que no sabíamos quién iba a ser. Entonces dijimos las cosas que había que cambiar, los puntos que había que tocar. Lo que yo puse en marcha fue eso que se pidió. O sea, original mío no creo que haya habido nada, sino que es poner en marcha lo que se pidió entre todos. Por ejemplo, la parte de reforma de la curia terminó con el
la nueva Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, ¿no? Que después de 9 años, 8 años y medio de trabajo y consulta, se logró poner lo que pidieron los cardenales, que ya se iba poniendo en práctica, porque los cambios se iban haciendo, ¿no es cierto? Y hoy día hay una experiencia desde el tipo de vista misionero, es decir, Predicate Evangelium, es decir, sean misioneros, prediquen la palabra de Dios, o sea que lo esencial es salir. Curioso, en esas reuniones hubo un cardenal que dijo, en el texto del Apocalipsis que tomó aquello de Jesús, dice, estoy a la puerta y llamo. Era para entrar, si alguno me abre, entraré, qué sé yo. Él dijo, Jesús sigue golpeando, pero para que lo dejemos salir, porque lo tenemos aprisionado. Y eso es lo que pidió esa reunión de cardenales. Y cuando fui elegido yo puse en marcha eso. Enseguida, a los pocos meses se hicieron consultas continuamente, se fue un primer texto, después se consultó un segundo texto, hasta que salió la nueva Constitución. Y mientras tanto se iban haciendo los cambios, ¿no? O sea, no son ideas mías, eso que quede claro. Son ideas de todo el colegio cardenalicio que pidió eso. Más allá de su humildad, ¿hay una impronta suya, hay una impronta de la Iglesia latinoamericana? Eso sí. ¿En qué cambió esta perspectiva? ¿En qué posibilitó esta perspectiva? Es decir, la Iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande, ¿no? Si tomamos las conferencias episcopales, ¿no? Primera, bueno, Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, después Aparecida, siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios, ¿no? Fue muy cercana al pueblo de Dios la Iglesia latinoamericana, ¿no? Y eso ayudó mucho, ¿no? Es una iglesia popular en el sentido real de la palabra, es una iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una iglesia de capataces de estancia con los agentes pastorales que mandaban, ¿no? Cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso, terminó siendo protagonista de su historia. Y eso en la iglesia latinoamericana se dio bastante. Hay un filósofo argentino, Rudolf Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo. Y tiene sus libros sobre la filosofía de un pueblo. Y esto creo que es lo que vivió en parte la iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización, ¿no? Por ejemplo, el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentalización ideológica a este camino de liberación, digamos así, de la iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano, ¿no? Pero una cosa son los pueblos y otra cosa son los populismos. Acá en Europa continuamente lo tengo que expresar. Acá tiene una experiencia de populismo muy triste, ¿no? Hay un libro que salió ahora, Síndrome 1933, que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, no confundamos populismo con popularismo. Popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano, ¿no es cierto?, la soberanía del pueblo. El populismo es una ideología que se mete a reagrupar el pueblo en una dirección, ¿no? Y acá cuando le hablas de fascismo, de nazismo, entiende lo que es un populismo en ese aspecto, ¿no? La iglesia latinoamericana tuvo evidentemente y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos. Los ha habido y los seguirá habiendo porque esa es una limitación humana. Pero es una iglesia que pudo expresar y puede expresar cada vez mejor su piedad popular, por ejemplo, ¿no? Su religiosidad popular, su misma organización popular, ¿no? Cuando vos encontrás que a las patronales del Milagro de Salta te bajan los misas chicos desde 3.000 metros y todo para venir acá, hay ahí una
una entidad religiosa que no es superstición, porque se sienten identificados con eso. La iglesia latinoamericana ha crecido mucho en esto. Y también es una iglesia que supo cultivar las periferias, ¿no? Porque la verdadera realidad se ve desde la periferia, ¿no? A mí me llamó la atención una conferencia que escuché de una filósofa, murió ya, Amelia Podetti. La frase era esta: Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur. O sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma. O sea, la periferia nos hace entender el centro, ¿no? Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, andá a las periferias. Las periferias existenciales, no solo las sociales, las existenciales. O sea, andá a los viejos jubilados, son periferias, andá a los chicos, que de alguna manera te reflejan, andá a los barrios, andá a las fábricas, andá donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra un pueblo, andá a la universidad, pero ¿dónde están los pueblos, ¿no? Las periferias, ¿no? A los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad. Y para mí esto es clave. Una política desde el pueblo, que no es populismo, es respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo. Y ahí es donde usted ve, desde la periferia, la fuerza transformadora. Tal cual, ¿no? Y estaba pensando cuando usted hablaba de la iglesia latinoamericana, y Latinoamérica a partir de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta, digamos, una salida no neoliberal, sino justamente la construcción de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo, ¿no? ¿Cómo ve a Latinoamérica como región? Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero Más preguntar en el tema de lo que